El profesor Salvador. Bueno, pues 7 minutos es al Congreso. A continuación tiene la palabra el profesor José Lluís Martos de la Universidad de Alacante, profesor titular de Literatura Catalana Medieval y actualmente secretario también de la Asociación Hispánica de Literatura Medieval, que de su mano funciona también espléndidamente. Pues tiene la palabra para hablarnos de la Biblia en el teatro catalán medieval. Muy bien. Buenas tardes. Primero quiero comenzar también dando las gracias, obviamente, a los organizadores del Congreso, en especial también a Nicasio Salvador, que fue el que me animó a esta difícil empresa, al menos para mí, y espero que los resultados de un trabajo que realmente une un arco temporal que recorrería tanto el de, con muchísima modestia, el drama litúrgico del que ha hablado la profesora Bacastro, para marcar no el teatro en catalán, sino el teatro en los territorios catalanohablantes, hasta llegar al siglo XV, al menos, y pasando por lo que habría sido la ponencia plenaria en la exposición del profesor Ángel Gómez Moreno. Con estas premisas supongo que entenderán que no tendrá el grado de profundidad de los trabajos expuestos. Para la versión escrita sí que hablaré al menos del contexto del drama litúrgico en Cataluña y una parte en Valencia, pero no lo trataré en la versión oral, pasa directamente a los apartados de las pasiones. Si hay algo que caracteriza el teatro catalán medieval es su temprano desarrollo de manera paralela a las primeras manifestaciones de la dramaturgia europea, su prolijidad en testimonios conservados y en noticias de representaciones anteriores al siglo XVI y su vigencia y evolución en la Edad Moderna e incluso en la contemporánea. Atendiendo a la cantidad de obras conservadas y consciente de que este trabajo, por el contexto en que se enmarca, había de radicar en una catalogación de la dramaturgia catalana medieval que aportara una visión más amplia de la riqueza del contexto hispánico, he considerado prioritario centrar mi objetivo no en la presencia de la Biblia en las prácticas escénicas medievales en catalán, como parece derivarse del título que hay en el programa que ofrecí yo, sino en el teatro catalán medieval específicamente de tema bíblico. Si bien el cristianismo de las primeras etapas del drama litúrgico se centra en la divinidad de Cristo y así produce obras sobre temas que inciden en ella, como la resurrección, o bien focalizan su carácter regio y mesiánico y por eso desarrollan temas de la natividad, los cambios estéticos e ideológicos tomarán el ciclo de la pasión como tema estelar del gótico en el teatro y en la plástica, que tiende a subrayar la humanidad del Hijo de Dios. En este cambio de actitud contribuyeron decisivamente las órdenes mendicantes que, con sus nuevas técnicas de predicación y su realismo vinculado a la vida cotidiana, propiciaron un importante desarrollo teatral paralelo a la ampliación de la estética y de las posibilidades de la visión que se efectúa con el gótico. El Cristo gótico se humaniza y sufre en el teatro y en el resto de la literatura y de las artes con el fin de mover la piedad popular. Es por esto que se multiplican las referencias a la pasión y a los elementos de emotividad que la envuelven. Independientemente de la existencia de textos pasionísticos latinos, las pasiones en vulgar no son una mera evolución del drama litúrgico. No existe una filiación explícita, aunque sí una notoria inspiración, que en el terreno de la representación son bien diferentes y que el paso de uno al otro no se explica sin las prácticas juglarescas, una dramaturgia secular que había decidido incluir en su repertorio temas piadosos, dando lugar a unas prácticas escénicas que produjeron las conocidas pasiones de juglares, cuyo éxito fue notable si juzgamos por la cantidad de testimonios conservados en diferentes lenguas, 24 en francés, 14 en inglés, 1 en italiano y 2 en catalán. La razón de tal interés juglaresco por temas de la historia sagrada habría partido de la reacción ante las reiteradas persecuciones y acusaciones de las que son buena muestra y solo la punta del iceberg las ideas que Ramon Llull expone en su Llibre de Contemplació. Tanto estos excesos poco ortodoxos
como una cierta competencia de público respecto de los oficios litúrgicos, debieron de poner en alerta al estamento eclesiástico, que habría incitado al Consell Municipal de Valencia, quizás con la presión de posicionamientos rigurosos de Vicent Ferrer, para que el 29 de marzo de 1390 acordara que aquells que faran e fer voldran representació de la Sagrada Passió de Nostre Senyor i Redemptor Jesucrist, o de la sua resurrecció, o de la festivitat de la Passió, o de semblants coses devotes, facen així entengudes fer tals representacions dins llurs esglésies o fossars, dentro de las iglesias o cementerios, o dins altre pati o plaça atinent de l'església, mientras que se prohibia fer tals representacions en alguns altres llocs ne per raó d'aquelles anar per la ciutat amb cares cobertes ne descobertes, com açò engenre més jocs e indevoció que honestat e devoció. Este tipo de presiones y sus consecuencias legislativas son las que llevaron a las pasiones urbanas a convertirse en pasiones eclesiásticas y a recluirse en el templo y en sus alrededores. Es este el origen de una de las principales diferencias entre los mystères franceses y los mystères en catalán, y por esta razón no es válido para nuestro caso el argumento que se ha aducido para diferenciar el drama litúrgico del vulgar. La salida del templo para la dramaturgia pasionística en catalán es real, de hecho, durante casi un siglo, pero no definitiva. Están documentadas representaciones de la Pasión en catalán fuera del templo desde mediados del siglo XIV. Tienen lugar, por ejemplo, en la Plaza del Mercat de Pollença el Domingo de Ramos de 1355, mientras que al domingo siguiente, el de Gloria, se representaban ya en 1349 lo Joc de Tres Maries, una Visitatio Sepulcri en vulgar. En el Reino de Valencia, Villarreal representa la Pasión al menos desde 1369 hasta finales del siglo XV en el cementerio que hay junto a sus murallas, de manera idéntica a como se hacía en Castellón de la Plana desde 1383. Representación esta que en 1424 está todavía en manos del municipio. La ortodoxia no sobrevino por generación espontánea en estos misterios por el hecho de cambiar el ámbito escénico, ya que el elemento popular seguía muy vigente. De hecho, por ejemplo, al menos desde 1383, la Catedral de Lérida acogió representaciones en vulgar de la Pasión, sobre las cuales se determina que para evitar escándalos se pasasen del interior del templo al claustro, o en el caso de la Catedral de Gerona, el 10 de mayo de 1539, se prohibió representar una cierta corruptela piscandi en su interior, que debía de tener lugar el Domingo de Gloria y que debía dramatizar la tercera aparición de Jesús resucitado a los apóstoles en el lago de Tiberíades con la consiguiente pesca milagrosa. En definitiva, los ejemplos de Pollença, Villarreal y Castellón justifican una dramaturgia pasionística en catalán durante el siglo XV fuera del ámbito eclesiástico e incluso en manos del municipio, mientras que los de Lérida y Gerona evidencian que la inclusión en el templo no los expurgó de cierta heterodoxia ni de su arraigada base popular, aunque es cierto que se produjo ese cambio de escenario en la mayoría de las catedrales e iglesias catalanas, en Barcelona, en Perpiñá, Tarragona, en Lérida, en Tortosa, en Gerona, en Tàrrega o en Cervera. Los misteris nacieron en la calle como fiesta religiosa ciudadana, con una decidida participación laica e íntegramente en lengua romance, pero sobre todo eran representaciones que se crearon con una estructura unitaria y escenificadas en una sola jornada. Así ocurría que la Pasión catalana en vulgar más arcaica, que junto con las del Palatinus y el fragmento de Sion son las pasiones dramáticas europeas más antiguas. De esta solo se han conservado 3 fragmentos, 2 de origen mallorquín y 1 rosellonés, el más antiguo de los cuales es de 1330. Además de estos 3 fragmentos, se ha conservado una traducción que no es sino la famosa Pasión catalano-occitana, que así se ha editado recientemente con este nombre, conocida por el manuscrito que la contiene como la Pasión d'Idot, que debemos datar el 1345, 15 años después que el primer fragmento en catalán.
Josep Romeu, con mecanismos paralelos a los usados para estudiar el Unguentarius de la Visitatio de Vic, de la que nos ha hablado la profesora Castro esta mañana, se centra en el episodio de la leyenda medieval de Judas, que determina la originalidad del texto catalán. La presencia y el tratamiento de esta leyenda en las diferentes pasiones dramáticas catalanas da los argumentos a Josep Romeu para organizar la más amplia tradición pasionística conservada en Europa, la catalana, que reduce a 9 versiones. La primera pasión catalana es precisamente el original de la Pasión Didot, que comparte su estructura con las pasiones en vulgar más antiguas, empezando por episodios anteriores a la Pasión y acabando con motivos relacionados con la resurrección ya frecuentados por el drama litúrgico. A pesar de compartir algunos temas con la Visitatio Sepulcri y con el Peregrinus, se representaba en una sola jornada y tenía una estructura bien trabada, con lo que se alejaba de los procedimientos compositivos del drama litúrgico y se acercaba a las maneras de creación de las pasiones narrativas de los juglares. No es casualidad, por lo tanto, que el texto sea en nuevas rimadas, vivo y espontáneo, y con expresiones y maneras estilísticas que ya anuncian las pasiones dramáticas catalanas posteriores. Como tampoco es casual que sobre este mismo esquema métrico se construya la Passió de Vallclara. Esta última se publica 2 años después de la revisión que hizo Romeu de su trabajo clasificatorio de las pasiones catalanas y ante la generosa primicia de Amadeu Sobranas concluye y la clasifica como versión primera A. Pertenece a una misma concepción de la pasión dramática que la primera pasión y es por eso que ambas deben considerarse en un mismo nivel clasificatorio y antes de la evolución a las pasiones cíclicas, que parecen tener su origen en el cambio de escenario para su representación, que solo con carácter general, pero no absoluto, como he explicado anteriormente, consolida el templo como ámbito escénico de las pasiones en el siglo XV. Efectivamente, cuando estos misteris entran en el templo, conviven con los oficios y necesitan adaptarse a ellos, dividiéndose en pequeñas representaciones que seguían el calendario litúrgico. Las pasiones urbanas, que tenían lugar normalmente el Domingo de Ramos para no interceder en los actos litúrgicos centrales de la Semana Santa, pierden su estructura única y trabada, dividiéndose en misteris breves, entre los cuales se incluían temas no estrictamente relacionados con la muerte de Cristo, y nacían así las pasiones cíclicas. Ya en 1472 se documenta en la Catedral de Tarragona una pasión cíclica, que tiene lugar el miércoles, el jueves y el viernes santo. La segunda de las pasiones catalanas, la Passió de Cervera, inaugura este carácter cíclico entre los textos dramáticos conservados, que no se perderá hasta el siglo XVII. La documentación más antigua sobre esta representación en la iglesia de Santa María de Cervera data de 1477 y hay constancia de que 3 años después, en 1480, se escenificaba otra pasión en una localidad vecina, en Tárrega, lo que da muestra de la vitalidad de estos dramas que no solo no hacen sombra a las representaciones en poblaciones cercanas, sino que su práctica incita a imitarlas, con lo que debió de ser un fenómeno sociodramático realmente extendido y exitoso en los territorios catalanohablantes de la Edad Media. El texto conservado de esta segunda pasión catalana es la reelaboración que de los textos existentes hasta entonces hicieron los clérigos Baltasar Sansa y Pere Pons en 1534, año en que se representa ya en base a esos arreglos dramáticos. Se habla de estos autores como los primeros dramaturgos conocidos de la tradición catalana. Las 4 versiones de la pasión dramática en catalán posteriores al original de la Pasión Didot, de la Passió de Vallclara y de la Pasión de Cervera son las que se encuentran en el llamado Códice o Manuscrito Llabrés, en memoria de Gabriel Llabrés y Quintana, que lo descubrió en 1887 en una iglesia parroquial mallorquina cuyo nombre se desconoce hoy. Su importancia se ha comparado a la del Códice de Autos Viejos castellano, ya que contiene 49 obras o consuetas, de las cuales 5 son en castellano y el resto en catalán, con lo que ambas recopilaciones se convierten en la fuente más importante para el estudio del teatro hispánico antiguo.
Más allá de la primera noticia de Llabrés y del temprano estudio de Schumacher, centrado en las piezas castellanas de la recopilación, sin duda hay que esperar a 1957 para que Josep Romeu y Figueras acometa una investigación profunda a partir de su edición de los textos del ciclo hagiográfico que contiene. Fue copiado por el presbítero Miquel Pascual entre 1598 y 1599, muy probablemente con la intención de preservar los textos ante la prohibición de representaciones que determina en 1494 el obispo de Mallorca, Vic i Manrique, según documenta Gabriel Llabrés. Parece ser que los breves misterios sobre la pasión que recoge el Códice Llabrés se estructuraban en cuatro versiones cíclicas, teniendo en cuenta que las representaciones del Jueves Santo eran 4 y las del Viernes Santo otras tantas. De la misma manera que en la Pasión de Cervera, la consideración conjunta de las consuetas mallorquinas de ambos días formaban el relato completo de la Pasión y, por orden de aparición en el manuscrito, generaban la tercera, cuarta, quinta y sexta versión de las Pasiones catalanas. No hablaré más de estas, ni tampoco de la séptima versión que se produce a principios del siglo XVII sobre una base medieval, pero que se reelabora y se unifica ya al menos los tres, se unifican 3 actos, el que correspondía al Jueves Santo, al Viernes Santo y la Resurrección. Continúa teniendo algunos elementos cíclicos, pero el centro de la Pasión continúa, tiene un carácter trabado. De la misma manera no entraré en la octava Pasión, que ya es del siglo XVIII, es una reelaboración que se representó en Vic en 1752. A partir de la fragmentación del drama pasionístico en diferentes misteris, al núcleo temático principal se fueron añadiendo breves representaciones de episodios cercanos, relacionados pero independientes. Unos de los que más éxito tuvieron fueron los davallaments de la creu, los descendimientos de la cruz, cuya sistemática aparición en las pasiones cíclicas los llevaron a formar parte de la reestructuración del siglo XVII, que le confería un carácter central en el tercer acto de la pasión y del cual se han conservado 6 versiones. El Códice Llabrés transmite 2 davallaments en catalán, uno en castellano y una traducción interrupta de este último, la traducción al catalán. Los textos en catalán responden a una misma versión, la cuarta, según la clasificación de Romeu, que si bien describe los misterios no centrales de la Pasión de Cervera, prefiere no entrar a reconstruir el ciclo de las pasiones mallorquinas por complejo, aunque sí que establece el número de misterios que lo forman en 9. Entre esos 9 misterios hay que catalogar, sin duda, los davallaments de la creu y al menos habría que poner en cuestionamiento la consueta del Juí, ya que la temática del juicio final era más propia de la fiesta de Corpus Christi. Esto en principio, aunque no se conoce documentación que confirme ninguna de las 2 hipótesis. De hecho, esta representación tiene otra peculiaridad, porque sus usos alegóricos la convierten en uno de los 2 únicos textos catalanes que se encuentran más cerca del género de las moralidades. El otro es la consueta del misteri dels sagraments, que en este caso sí que se puede considerar una moralidad en el sentido propio de la palabra. Ambos textos pertenecen al conjunto de 9 piezas neotestamentarias muy fieles a los evangelios que cataloga Pere Santandreu, 5 de las cuales edita como corpus de teatro sobre la vida adulta o pública de Jesús. Las consuetas 9 y 10 sobre la tentación de Cristo, la consueta de la Samaritana, que es la número 15, y 2 sobre la resurrección de Lázaro, la 17 y la 18. Tanto la consueta de la Samaritana como las de la resurrección de Lázaro eran temas habituales en la tradición pasionística, por lo que muy probablemente eran misterios cuya representación estaba asociada a las pasiones mallorquinas. El último de los temas neotestamentarios desarrollado por el Códice Llabrés es la parábola del Hijo Pródigo, que desarrollan las consuetas 13 y 14. El carácter cíclico de las pasiones catalanas da cabida también a piezas sobre el Antiguo Testamento, siguiendo el arco temático que abrazaba desde la creación hasta hacia el juicio final, con la redención humana como eje conductor. Sin embargo, ni estos misterios ni los neotestamentarios fueron exclusivos del ciclo de la Pasión, y atendiendo al repaso de la historia sagrada habitual en el teatro de la Edad Media,
la festividad de Corpus Christi ampara representaciones que habían frecuentado el ciclo de la Pasión, como se documentan en la procesión de Corpus de Tortosa en 1460, cuando aparece el entremés o representació del sepulcre y lo cadafal del davallament de la creu, o en la de Cervera de 1456. Así, por ejemplo, los temas del Antiguo Testamento ya aparecen mencionados en las noticias de las primeras representaciones. El sueño y la venta de Josep y el sacrificio de Isaac ya eran representados durante la festividad de Corpus en Gerona el siglo XIV. Ambos, sin embargo, se incorporan también al ciclo de las pasiones de Mallorca. Joan Mas considera que la consueta de Josep forma parte del primer bloque de consuetas de tema pascual que encontramos en el Códice Llabrés, mientras que la consueta de Isaac se incluye en el segundo. La dramatización y el éxito de estos dos pasajes del Génesis debieron de responder a la interpretación de Isaac y José como prefiguraciones de Cristo, uno entregado por su padre a la muerte y el otro vendido por sus hermanos. Una tercera consueta de las 6 sobre el Antiguo Testamento que se recopilan en el Códice Llabrés es la que trata el tema de Susana, que se extrae de los fragmentos griegos del libro de Daniel y cuya representación es fija el Domingo de Ramos, al inicio del ciclo. Pertenece al mismo bloque de consuetas pascuales que la consueta de Josep y tengo la impresión de que su relación no solo queda ahí. Si bien José e Isaac eran prefiguraciones de Jesús, Susana y José, ante las demandas, en el primer caso de unos ancianos que la contemplan bañarse y en el segundo de la esposa de Putifar, los rechazan a pesar de que son amenazados. Son, en definitiva, ejemplos de castidad para ser representados didácticamente durante las fechas de Cuaresma, con estructuras argumentales paralelas. El Códice Llabrés contiene otras tantas piezas veterotestamentarias, la consueta de Tobíes, la representació de Judit y la consueta del rey Asuer, que desarrollan episodios bíblicos de los libros de Tobías, de Judit y de Esther, respectivamente. En los tres casos, la fidelidad a las fuentes bíblicas es extremadamente literal, hasta el punto de que se trata de una dramatización versificada del texto bíblico, y la forma literal con que se sigue es a veces tan marcada que nos permite completar el sentido de algunos versos ilegibles, como advertía Ferran Huerta. Y esto, a diferencia de las consuetas de Abraham y de José, y añado yo, de Susana, las dos primeras no usan las fuentes bíblicas exclusivamente y están documentadas en la tradición dramática catalana más antigua. La de José incluye gran número de himnos y ciertos arcaísmos lingüísticos, y aunque la de Susana, según Ferran Huerta, se mantiene dentro de las constantes estilísticas del grupo, también le atribuye una agilidad del diálogo, una mayor riqueza léxica y menos castellanismos, originalidad en el proceso de adaptación del texto bíblico frente a la forma de crear literariamente la consueta del rey Asuer y, por extensión, la consueta de Tobías y la representación de Judit, que mantienen el mismo canon. De hecho, temática y funcionalmente, la consueta de Susana está más cerca de la consueta de Josep, mientras que las tres últimas analizadas, de las que no hay documentación escénica, tienen tantos, y no es un dato baladí el que no haya documentación escénica, tienen tantos paralelismos compositivos que parecen producidas por un mismo autor anónimo, quizás con algunos intereses propagandísticos no cristianos. Consideramos significativo, dice Huerta, el hecho de que de las 7 piezas conservadas, 3 sean adaptaciones de los libros de Tobías, Esther y Judit, narraciones bíblicas dedicadas a la exaltación del pueblo judío. La estricta fidelidad bíblica debía de ser una estrategia consciente para no levantar suspicacias sobre unos dramas que ya temáticamente lo podían hacer. El Misteri d'Adam y Eva completa la lista de 7 dramas veterotestamentarios conservados en catalán. Son menos que los neotestamentarios, que son 9, pero son más temas tratados porque se repiten en los neotestamentarios. Aunque el Misteri d'Adam y Eva, es el único que no encontramos en el Códice Llabrés.
Este misteri es uno de los tres que se representaba en Valencia y se representa de manera ocasional dentro de la festividad de Corpus. Está lejos de aquellas escenas mudas sobre los carros o rocas que salían en procesión. Se trata de un evolucionado drama sacro en vulgar que salió del templo al contexto procesional urbano y allí se quedó para ilustrar el origen del pecado original y, en consecuencia, justificar la función del Corpus Christi, en honor del cual tiene lugar la procesión. Esta salida del templo de los misteris del Corpus está documentada en unas actas de 1444 del Manual de Consells de Valencia, en las que leemos que aquel día la procesión tenía que salir inmediatamente después de la misa y que en la iglesia no se tenían que hacer las representaciones habituales porque hacían perder demasiado tiempo. Con esto, quizás, habría que adelantar mucho la fecha de existencia de los misteris de Corpus de Valencia, que se tiende a datar el 22 de mayo de 1517 por unos datos del libro de cuentas de los años 1517 a 23, pero que ya debían existir al menos en 1444, si no estos otros, puesto que se documenta su representación dentro del templo el día de Corpus y la necesidad de sacarlos a la calle. La copia que conserva tanto este misteri como los otros del Corpus de Valencia tiene fecha de 1672. Este manuscrito se conserva hoy en el Archivo Municipal de Valencia, sin numerar, y contiene el texto de los otros dos misteris valencianos de la festividad de Corpus, uno hagiográfico, el misteri de San Cristófol, y otro perteneciente al ciclo de Navidad, el misteri del rey Herodes. La de Goya, como se conoce popularmente a este misteri, este último de Herodes, es la muestra conservada de uno de los tres núcleos temáticos del ciclo de Navidad, cuya presencia general en el Códice Llabrés es tal vez la menos estudiada de esta recopilación. Los otros dos son la Sibila y el nacimiento de Jesús. El tema de la Sibila fusiona el anuncio de la venida del Mesías al emperador romano Octavio Augusto por parte de la Sibila tiburtina y el canto de la Sibila eritrea, que advierte de la llegada del juicio final, como todos saben. El debate producido entre el emperador y la Sibila es una disputatio entre el cristianismo y el paganismo, cuya perspectiva moralizadora queda absolutamente evidenciada cuando maniqueamente y buscando el rechazo popular se identifica al emperador con Herodes. Del siglo XV conservamos un fragmento de una representació de la Sibila amb l'emperador y el texto completo de lo fet de la Sibila y del emperador César en las matinas de Nadal, que, como indica la rúbrica, se representaba asociado a los oficios de maitines, cuyo tema formó parte de la novena lectura. Finalmente, la temática, que gira estrictamente alrededor del nacimiento de Jesús, se centra en la adoración de los pastores y de los magos, representaciones estas que han ido evolucionando hasta mantenerse vigentes en los llamados pastorets o pastorells de Cataluña y de Mallorca, respectivamente. El carácter popular que enmarcaba estos misteris, independientemente de su lugar de representación, generaba un gusto por temas como las dudas de San José, tan poco catequéticas, cuyo éxito fue tan grande que algunos de los parlamentos dramáticos sobre el tema dieron lugar a canciones populares navideñas, como demostró Romeu y Figueras. En definitiva, el teatro catalán medieval de tema bíblico no solo siguió los cánones marcados por la dramaturgia europea, sino que aportó innovaciones en algunos temas que pronto se difundieron ampliamente y desarrolló otros, como la pasión, hasta extremos no visitados por las tradiciones cercanas. Sus entradas y salidas del templo respondían al vivo interés por estas formas de expresión espectacular, combinadas con las críticas eclesiásticas, primero por tratar temas profanos y después por el peligro de heterodoxia en temas bíblicos. Al menos esta era la versión oficial. La reinclusión en la liturgia del drama en vulgar, de los misteris, provocó que la unicidad y el desarrollo que había conseguido en las primeras representaciones pasionísticas se volviera a resquebrajar en breves misteris que se adaptaran y no alargaran excesivamente la liturgia. Esta fractura, que podría interpretarse como un paso atrás, genera, sin embargo, pasiones cíclicas que potencian la creación y representación de misteris con temas extraídos del Antiguo y del Nuevo Testamento. Esa riqueza del teatro popular catalán de la Edad Media, sin embargo, y por las razones históricas que ustedes saben, no evolucionó
no evolucionó, y es por eso que no debe resultarles extraño que todavía en el siglo XVIII e incluso en el XIX, en el XX y en el XXI haya una supervivencia evolutiva del drama sacro medieval en catalán. Y si esto no hubiera sido así, quizás no continuaría vivo el Misteri d'Elx, sustituyéndose por algún auto sacramental que no se hubiera mantenido sin que hoy podamos vivir algo parecido a la realidad escénica medieval. Hoy he aprendido más teatro medieval que en todos los libros que he leído, me dijo hace unas semanas un eminente medievalista impactado escénicamente al salir de una representación del Misteri d'Elx. Muchas gracias.